va a usar hombres. El enemigo usa hombres para perturbarte. El enemigo usa hombres para sacarte del propósito. Pero ¿cómo? Pregúnteme ¿cómo? Va a usar vagos que no hacen nada y van a querer robarte el tiempo. Gente que ni predica, ni evangeliza, ni consolida, pero no quiere que tú consolides. ¿Por qué? Porque te quieren desubicar espiritualmente. La misión de Satán en el Edén era desubicar a Adán. Porque él sabía que si desubicaba a Adán, perdía. Desde acá, Adán perdía la ubicación. Si nos damos cuenta, Adán peca. Y cuando Adán peca, Dios tiene que desubicarlo. El pecado de gente desubicada. Porque están en adulterio, en fornicación, están en mentira y no quieren renunciar a esos pecados. Y en esos pecados, la mentira, el adulterio, el engaño, la falacia, desubica al hombre, lo desconecta del propósito. Pero cuando un hombre es un hombre justo, vive en verdad, vive en santidad, vive en propósito, aleluya, está ubicado. Y cuando está ubicado no le va a caer bien a todo el mundo, porque está ubicado, está hablando lo correcto. Ahora, diga conmigo, el pecado desubica, la santidad ubica, posiciona. La santidad bendice. Usted está acá. Cuando estás en santidad, la misión del enemigo es que tú te corrompas. Ahora, una botella de agua, diga conmigo, una botella de agua. Usted sabe lo que es una botella de agua, ¿verdad? Un galón de agua, botella, como usted lo llame, en una tienda, no sé cómo le dicen acá, donde la venden, en un kiosco, en mi país le dicen colmado. En Colombia le dicen tienda, en Ecuador le dicen en kiosco donde usted tienda, donde la vendan. En mi país, en un kiosco, una botella de agua te puede costar $0.50. En mi país, un litro de agua te puede costar $0.50, $1, un litro. Pero ¿qué pasa? Esa misma botella de agua, usted la lleva a un gym, a un gimnasio, y te puede costar $3. Pero esa misma botella de agua, usted va al aeropuerto y en el aeropuerto te cuesta $10. ¿Usted está acá en esta hora? Porque lo que tiene el valor no es el producto, es tu ubicación. Lo que tiene el valor no es el producto, es tu ubicación. Dile que está a tu lado. Por eso es que cuando los hermanos de José lo venden, a José lo sacan de un hoyo, de una cisterna. Desde acá. José, la cisterna costaba unas monedas. En el proceso quizá la gente piensa que tú no vales nada. Y quizá la gente te humilla. No está en el proceso, está en prueba. No, la gente no da un peso por ti en el proceso, no dan 200 pesos por ti, porque estás en el proceso, estás en el hoyo. Por José lo que dieron fue unas moneditas, lo llevaron a Egipto. Pero José, cuando José pasa el proceso, pasa en la casa de Potifar, pasa en la cárcel y ahora es gobernador. El José de la cisterna al José gobernador, aquí el valor le aumentó. ¿Por qué le aumentó el valor? Porque Dios lo cambió de ubicación. Dile a alguien, anda, sama, yo siento de aquí. Dile a alguien, mi precio aumentó, mi valor aumentó. Yo estoy posicionado, estoy sentado a la diestra del Padre con Jesús. Estoy ubicado. Al que pensaba que tú estabas en el mismo pecado, dile que te equivocaste. Ya yo no peco nada en esos pecados de antes. Yo me he guardado para Dios, me he purificado, me he santificado. Ahora estoy en una ubicación profética. ¿A qué te dedicas? A profetizar, a declarar
fuerte. Entonces usted tiene que cuidar su ubicación. Sí, Señor. Usted no puede estar sentado con todo el mundo. No es con orgullo que le estoy hablando. Le estoy hablando por nivel. Usted tiene que cuidar su dimensión espiritual. Santo. Su ambiente. Desde acá, si vos se va a sentar con alguien, trata de que seas tú que lo convenza, que se vuelva a ti, no tú a ellos. No, porque la veo extraña ahora. Ahora después que le dieron las damas, o que tiene liderazgo, ahora que está ganando, que está profetizando, ya no le habla a todo el mundo. Dile que está a tu lado. Lo que pasa es, dile, que cuando Dios te posiciona, Dios te cambia aún las amistades. Sí, cuando Dios te ubica. Porque a veces cuando Dios te ubica, Dios te saca de una ubicación y te pone a otra. Entonces, tú que estás ubicado en Dios, no puedes estar dialogando con gente que está desubicada. Gente que tú le das la palabra, lo aconseja, lo invita a tu nivel y no quiere. Dígale, soy. Lo siento. Diga conmigo, ubicación. Ahora, tenemos hombres en la Biblia que perdieron la ubicación espiritual por rebeldía. Diga conmigo, rebeldía. La palabra rebeldía viene del griego, de una palabra griega llamada contumaz. Tenemos mucha gente contumaz en el evangelio, en las iglesias. El contumaz le tiene contradicción a todo lo que dice la pastora, a todo lo que dice el pastor, a todo lo que dice el apóstol, el liderazgo. El contumaz siempre tiene algo contrario a la unción. ¿Desde acá? Por eso Dios no trabaja con contumaz. Dios trabaja con gente timoteo, obediente. ¿Usted está acá? ¿Usted está acá? Entonces, hombres que perdieron el enfoque, la ubicación espiritual. Número 1, Sansón. Sansón tenía poder, tenía fuerza. ¿Usted está acá? Era un juez, pero hizo lo que quiso y terminó desubicado. Terminó en una cárcel ciego y sin fuerza. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué? Porque perdió la santidad. Cuando usted pierde la santidad, pierde la ubicación. Gloria. Amado, santidad no es lo que vende la religiosidad. Eso no es santidad. Santidad no tiene que ver con ropa, comida, bebida. No. Señores, la santidad es más profunda. Santidad es enfocado en el llamado que Dios me hizo. Separado para Dios. Separado. Si Dios me llamó a profetizar, yo no puedo estar tratando de tocar la batería, porque esa no es mi santidad. Eso me desubica. Usted tiene que estar ubicado en lo que Dios te asignó. A Sansón lo escoge para liberar a un pueblo, pero a Sansón lo corrompió una de las 3 F. Pregúnteme, ¿cuáles son las 3 F? El hombre tiene que cuidarse de las 3 F. Pregúnteme, ¿cuáles son? Falda, fortuna y fama. Peligro. Cuando el hombre empieza a recibir fama, luego empieza a recibir fortuna, se le mete un espíritu del diablo y lo pone a buscar falda. Empieza a ver la esposa que ya está vieja, que ya tiene que cambiarla como el coche, como el carro. Sí, esa malicia se ha metido ahora en muchos lugares. Yo sé que en Argentina no. En Argentina son santos. Usted está acá. Pero allá en Dominicana eso se ha visto. Apóstoles de grande liga. No, que la cambié ya. Que
Está vieja, no se sujeta. Yo siempre le he dicho a esos apóstoles, si usted se comió la carne, la masa, ¿cómo que le llama usted al filete? El filete. El bife. La masa que usted hizo, el asado. El bife, el asado. No, ¿cómo se llama la carne que es filete, el filete? El lomo, pero tiene un nombre, el vaso, Vacío. el vacío. Papá, si usted se comió el vacío, cómase los huesos también en los robustos. No, porque está viejita. Te voy a decir algo, diga conmigo, viejita. Si está viejita, un caldo con ella. Pero no la deje. Los mejores caldos lo dan los huesos. No, porque se le mete ese espíritu, el espíritu de la creencia. A Sansón se le metió ese espíritu de falda. Con Dalila. Siempre hay una Dalila que te va a desubicar en el plan. Pero tú tienes que olfatear cuando es Dalila que te quiere sacar. Yo hablo de Dalila, pero también hay Dalilo. Hay Dalilo metresuce. Hay unos Dalilo terrible. Por sacarla de la alabanza. Por llevarla a una dimensión que no tiene que estar. Ahí usted tiene que tener claro lo que es, diga conmigo, santidad. Entonces, Sansón, lo bueno de esto es que aunque usted y yo nos desubicamos, hay una oportunidad que se llama humillación. Sansón se humilló, Dios lo posicionó de nuevo. Porque eso es lo bueno de Dios. Fallamos, nos humillamos y Él nos levanta, nos levanta. Ya conmigo, Sansón. Número 2, Saúl. Saúl empezó bien ubicado, temeroso de Dios. Los primeros 20 años de gloria de Saúl. Toda la victoria la ganó. A Saúl lo desubicó la envidia. Ay, mira. Hay gente que todo estaba bien hasta que Dios te bendice y te da algo que ellos quieren. La envidia lo desubicó. Pregúnteme cuándo. Cuando la Biblia dice que David fue a pelear y David fue a la guerra y David vino con la victoria en la mano, las doncellas empezaron a cantar. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, y empezaron a celebrarle a David. Esto le trabajó en el corazón a Saúl y dijo: nada más hace falta que lo hagan rey. La envidia hacia David lo desubicó y lo llevó a consultar brujería. ¿Usted está aquí? Otro que perdió la ubicación, Judas Iscariote. ¿Está acá? Pero de Judas era diferente, porque Judas mismo forjó su destino de vender al Señor. Judas pasa de ver toda la gloria. Judas oró por enfermos y enfermos se sanaron. Judas vio a los demonios salir de los cuerpos y terminó en una celda, en un campo maldito de sangre ahorcado. ¿Usted está aquí? Mire los peligros de usted ministrar en el altar y terminar mal. Los peligros de usted andar en el ministerio y por un error terminar desubicado. Tiene que estar a su lado. Cuida tu posición espiritual. Cuida el propósito. Personas que se posicionaron espiritualmente. Abraham estaba desubicado en el capítulo 12, pero en el capítulo 13 Dios lo ubica. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció la voz de Dios y siguió el llamado. Dios ubica a Abraham. Abraham era un idólatra, soltó todo. Pero ¿qué pasa? Cuando él obedece,
Dios le dice, por cuanto obedeciste, ya no estará en ese lugar maldito, perverso, lleno de idolatría. Ahora será padre de muchedumbre, engrandeceré tu nombre, será bendición, aleluya, y en ti será bendita toda la familia de la tierra. En Génesis 12, Abraham era rico, pero en Génesis 13 ya no es rico. Pregúnteme, ¿qué es? Riquísimo. Porque cuando Dios te ubica, Dios te enriquece, Dios te prospera, Dios te llena. ¿Y has conmigo, Abraham? ¿Cuál fue el rango que Abraham se le dio? Diga conmigo, el padre de la fe. Pero esto no fue porque Dios quiso. Esto fue porque Él se lo ganó. Él pasó la prueba. Dios le pidió a lo que Él más amaba, su único Isaac. Abraham, cuando Dios le pide a Isaac, Abraham no consulta con Sara. Él no consultó con Sara. Me imagino que si consulta con Sara, ahí mismo le pide el divorcio. ¿Usted está aquí? ¿Cómo es posible? No, ni siquiera el criado le dijo lo que él iba a hacer con Isaac. Ni siquiera Isaac le dijo que lo iba a sacrificar. Más bien lo agarró por obediencia. Hay cosas que tú no tienes que consultarla con nadie. Hay cosas privadas que son entre tú y Dios, que Dios te la puso en el corazón y tú tienes que hacerla. ¿Usted está acá? Llega ahí al Moriah, debajo del monte, deja al criado y le profetiza, lo deja ahí. Le dice, espérame aquí, porque nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. Por eso es que Isaías dice, díganme al justo, diga conmigo justo. Y usted sabe que es un justo. ¿Quién es un justo? Alguien que practica la justicia. Alguien que hace justicia. Hay una promesa en Isaías 3:10. Decir al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Dígale a alguien, me irá bien. Estoy hablando de la persona que Dios posicionó. Abraham lo posiciona porque Abraham obedece a Dios y entrega lo que él más amaba. En el ministerio muchas veces vas a tener que entregar, despojarte, desprenderte de lo que tú más amas para agradar a Dios. Usted está aquí. Dios te pide, no porque Él necesita, Dios te pide para ver tu corazón. Está aquí. Entonces el mismo David comete un error y se descuida, y más tarde David se humilla y Dios lo posiciona nuevamente. David pierde la ubicación, pero David a través de la ubicación vuelve y la recupera. Mire que qué bueno es Dios. Fallamos, mentimos, pecamos, nos arrodillamos y Dios vuelve y nos posiciona. Ay, Dios mío. Estoy posicionado. Dile a alguien, como estoy a la cisterna allá. Dile, estoy sentado en el trono. Ay, ay, ay. Estoy sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que le duele a Satán. Pregúnteme, ¿qué le duele a él? La cabeza le duele todo. ¿Por qué el enemigo está guapo con nosotros? Pregúnteme, ¿por qué? Porque nosotros tenemos dos tipos de ubicación. Pregúnteme, ¿cuáles? Andamos en la tierra y estamos sentados en el cielo con Jesús. ¡Wow! Satán no puede hacer eso. A él lo desubicaron, a él lo sacaron por rebelde. Él tiene prohibido subir al cielo, porque él es un desubicado. Él es un desubicado espiritual. Satán es un desubicado. Tú y yo somos ubicados, bendecidos, prosperados.
gente te va a preguntar, vos, ¿y por qué te está yendo tan bien? Dile, porque estoy bien ubicado. Tú estás en el mejor lugar de la tierra, la iglesia, el templo. Porque la iglesia somos nosotros. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. Eclesia, que significa asamblea, pero también significa cuerpo andante. ¿Usted está acá? Por eso es que la iglesia no son 4 paredes. La iglesia es un cuerpo andante que está en todos los lugares. En Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Argentina, en Dominicana. Está la iglesia a través del cuerpo andante. Por eso usted y yo somos la iglesia del reino. Diga a alguien, soy la iglesia. Esther es convocada para intervenir por su pueblo, pero la posición del reino no le permitía ir donde el rey sin ser llamado. ¿Está acá? Esther rompe un protocolo. Pregúnteme, ¿haciendo qué? Esther convoca ayuno, 3 días de ayuno, 3 días de oración. ¿Para qué? Para ser posicionada en una posición espiritual que cuando el rey la vea, la reciba. Ay, 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 ay. Ayunó. Cuando tú ayunas, cuando tú oras, tú cambias de posición. Ayunar, orar, te posiciona, te bendice. La Biblia habla de una viuda. La viuda tenía unas blancas, diga conmigo, blancas. La viuda tenía la posición económicamente, era viuda. Diga conmigo, viuda. En aquellos tiempos, las viudas, los huérfanos, los menesterosos, los ciegos, los jorobados, los enanos, los ensangrentados, tenían prohibido ofrendar. ¿Usted está acá? Tenían prohibido ofrendar. Ahora, la ley de Moisés decía en ese entonces que si una viuda o un menesteroso en una reunión daban cualquier tipo de ofrenda, al final de la reunión, todo lo que se colectó había que devolvérselo a esa viuda o a ese huérfano. Por eso es que la viuda lo da todo, pero ella se lo lleva todo. Lo dio todo y se lo llevó todo. Por eso es que Jesús dijo, esta viuda ha dado más que todo. Wow. Porque esta viuda lo dio con el corazón. Esta viuda ese día económicamente su posición cambió. Pregúnteme por qué. Porque lo dio todo. Cuando vos lo das todo para Dios, Dios te cambia la posición. Esther cambia la posición ayudando. Cuando va delante del rey, tenía mucho que no la veía. Y cuando la vio, paró el tránsito. ¿Usted está acá? Mi país dice, paró el tránsito cuando una mujer muy hermosa que va caminando en la calle, los carros frenan para verla. Es tan hermosa que es. ¿Usted está acá? En el palacio quizás se estaba hablando de gobierno, se estaba hablando de agricultura, gobierno, de realeza, pero cuando entró Esther, todos tuvieron que mirar. Ay, Soraya, desde acá en esta hora ya no están viendo una simple reina de los medos y de los persas. Están viendo una mujer que ayunó, que oró 3 días, una mujer que tocó el altar, una mujer que tocó el trono de la gracia. Por eso Dios hoy te posiciona. Diga conmigo, posicionado en el lugar correcto. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios. Mira, en el poder de mi ubicación. Yo quiero hablar por el liderazgo. Todos los líderes de la casa. Todos los líderes de la casa. Ven. Quiero orar antes de empezar a ministrar. Oh, salud. Quiero orar por todo el liderazgo.